Mumtaz Bibi había preparado un plato de confites y 2 vasitos de té con leche. Hizo sentar a la visitante en el pollo que le servía de cama. ¿Te importa mucho tener este hijo?, preguntó a quemarropa señalando con un dedo el vientre de Selima. Si estás dispuesta a vendérmelo, podría proponerte un buen negocio. ¿Venderle mi hijo?, balbuceó Selima atónita. No exactamente tu hijo, corrigió rápidamente la gorda. Solo lo que llevas en tu vientre en este momento, y por una suma coqueta, querida, 2,000 rupias. La opulenta viuda de Fakir Bagan Lane ejercía la más reciente de las profesiones clandestinas de Calcuta, la búsqueda de embriones y de fetos humanos. En el origen de esta industria había una red de compradores extranjeros que recorrían el tercer mundo por cuenta de laboratorios internacionales y de institutos de investigaciones genéticas. La mayor parte de estos comanditarios eran suizos o norteamericanos. Utilizaban embriones y fetos para sus trabajos científicos o para fabricar productos de rejuvenecimiento que vendían a la clientela acaudalada de establecimientos especializados de Europa y de los Estados Unidos. La demanda había engendrado un fructífero tráfico del que Calcuta era uno de los polos. Uno de los proveedores de esta curiosa mercancía era un tal Sushil Bohra. Este recurría a diversas clínicas especializadas en abortos. Se encargaba luego de preparar los envíos que salían con destino a Europa o a los Estados Unidos vía Moscú por el vuelo regular de la compañía soviética Aeroflot. Los fetos más buscados eran naturalmente los más desarrollados, es decir, los de más edad, pero eran también los más difíciles de obtener, lo cual explica la elevada suma propuesta a Selima, mientras que por un embrión de 2 meses se pagaban menos de 200 rupias. En efecto, era rarísimo que una mujer que había llegado al 6º o 7º mes de su embarazo consintiera en renunciar a su hijo. Hasta en las familias más pobres, la llegada de hijos siempre se esperaba con alegría. Constituyen la única riqueza de los que no tienen nada. Mumtaz Bibi adoptó un tono maternal. Piénsalo bien, pequeña. Tú ya tienes 3 hijos. Tu marido está sin trabajo y he oído decir que en tu casa no se come todos los días. Tal vez no sea el mejor momento de añadir una nueva boca a tu hogar. Y con 2,000 rupias se pueden llenar muchos platos de arroz, ¿sabes? La pobre Selima lo sabía. Encontrar algunas mondas y unos desechos que poner en los platos de los suyos era su tortura cotidiana. ¿Qué dirá mi marido si vuelvo a casa con 2,000 rupias y sin...? Se inquietó la desventurada. La otra esbozó una sonrisa cómplice. Vamos, tontuela, las 2,000 rupias te las daré poco a poco. Tu marido no se dará cuenta de nada y tú podrás comprar todos los días comida para los tuyos. Las 2 mujeres se separaron sin hablar más, pero en el momento de irse, Mumtaz Bibi había llamado a Selima. Ah, olvidaba una cosa, añadió tranquilizadoramente. Si aceptas, no tienes que temer nada por tu salud. La operación se hace siempre en las mejores condiciones. Además, solo dura unos minutos. Como máximo, faltarás de tu casa 3 horas. Curiosamente, la idea del peligro ni siquiera había pasado por la mente de la mujer de Mehboob. Para un pobre del slum, la muerte no era algo que preocupase. Durante todo aquel día y la noche siguiente, la pobre mujer solo pensó en aquella visita. Cada movimiento que sentía en su vientre le parecía una protesta contra el horrible trato que se le acababa de proponer. Nunca podría consentir en aquel asesinato, ni siquiera por 2,000 rupias. Pero otras voces también iban a obsesionar a Selima durante la noche. Las voces familiares de sus otros 3 hijos que lloraban de hambre. Al amanecer ya había tomado una decisión, acallaría aquellos gemidos. Todo se organizó para 2 días más tarde. Apenas recibir el mensaje del slum, el traficante Sushil Bohra preparó un gran bocal
con un líquido antiséptico. Un embrión de 7 meses tenía casi el mismo tamaño que un recién nacido. Llevó el recipiente a la pequeña clínica donde debía efectuarse la intervención. La fiesta de las luces planteaba ciertos problemas, ya que los cirujanos hindúes habitualmente se iban todos a jugar a las cartas o a los dados, pero Sushil Bohra no era hombre que se dejase arredrar por tales obstáculos. Llamó a un cirujano musulmán. El establecimiento médico en el que Mumtaz Bibi hizo entrar a Selima difícilmente podía aspirar al nombre de clínica. Era una especie de dispensario compuesto por una única sala dividida en dos por una cortina. La primera mitad servía para la recepción y para las curas, la segunda para las operaciones. El equipamiento quirúrgico era de los más sumarios. Una mesa metálica, un tubo de neón en el techo, un frasco de alcohol, otro de éter sobre un estante. No había ni autoclave, ni oxígeno, ni reserva de sangre, ni siquiera instrumental. Cada cirujano traía todo lo necesario. Mareada por el olor de éter que impregnaba los suelos y las paredes, Selima se dejó caer en el único taburete que componía todo el mobiliario. El acto que se disponía a dejar realizar le parecía cada vez más monstruoso, pero estaba completamente resignada. Esta noche mi marido y mis hijos podrán comer, pensaba. Sentía entre su blusa y la piel el roce de los primeros billetes que le había entregado Mumtaz, 30 rupias, con las que podían comprarse 13 kilos de arroz. El cirujano se frotó nerviosamente el bigote. Era un hombre de unos 50 años, un poco calvo, con grandes orejas peludas. Hizo que Selima se tendiese sobre la mesa y la examinó atentamente. Tras él, el traficante se impacientaba. El avión de la compañía Aeroflot despegaba 4 horas más tarde. Apenas tendría tiempo de llevar el bocal al aeródromo de Dundum. Había avisado a su corresponsal en Nueva York. La operación le dejaría cerca de $1,000 limpios. ¿A qué espera, doctor? El cirujano sacó su estuche de instrumentos, se puso una bata, pidió jabón y un lebrillo para lavarse las manos y empapó en éter un buen pedazo de algodón que aplicó a la nariz y a la boca de Selima. Esperó unos minutos a que la joven perdiera el conocimiento y cogió su bisturí. 20 minutos después, enjugando con compresas de gasa la sangre que salía del útero, cogía el feto por los pies y lo depositaba junto con la placenta entre las manos del traficante. Era un niño. Entonces fue cuando se produjo el drama. Primero hubo un gorgoteo rojizo seguido de la expulsión de coágulos negros y de pronto un verdadero torrente. En pocos segundos el cemento de la habitación se cubrió de sangre. El cirujano intentó comprimir el bajo vientre con compresas y un vendaje muy apretado, pero el río de sangre no dejaba de manar. Quitó gasas y vendas y buscó a ciegas el camino de la aorta abdominal. Aplicando su puño sobre la vena, se apoyó con todo su peso para tratar de cortar la hemorragia, pero al no disponer de una dosis masiva de coagulantes, todo esfuerzo era inútil. Le tomó el pulso. En la muñeca de Selima apenas se apreciaban unas imperceptibles e irregulares pulsaciones. Entonces oyó un portazo a su espalda y se volvió. El traficante acababa de salir llevándose el bocal. Mumtaz Bibi hizo lo mismo después de apresurarse a recuperar sus 30 rupias de la blusa de su víctima. El cirujano extendió el viejo sari sobre el vientre de la joven musulmana que agonizaba. Luego se quitó la bata manchada de sangre y la dobló cuidadosamente. Guardó sus instrumentos en el estuche y lo metió todo en su pequeña cartera de Sky, y él también a su vez se fue. Selima se quedó sola con el empleado de la clínica. Se oían ruidos de voces procedentes de fuera y el chirrido del ventilador. El algodón embebido en éter seguía tapándole la cara. El empleado era un hombrecillo reseco con espesas cejas y una nariz torcida como el pico de un águila. Para él, aquel cuerpo exangüe sobre la mesa valía más que todas las partidas de cartas de la fiesta de Diwali. Conocía un lugar muy indicado. Allí despedazaban los cadáveres sin identidad para recuperar sus esqueletos y exportarlos.